esté al lado haciendo el móvil, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a ver si te va mejor o peor. Y no sé. Y bueno, todo hay que analizarlo en la vida, Sebastián. Por supuesto. ¿O no? Obvio que sí. Sebastián, ¿cómo? No hay dudas que a vos y a cualquier ser humano de esta Argentina y de este mundo y de esta hermosa ciudad nos cambió todo. ¿Cómo estás con la cuarentena? A todos los que le hago una nota les pregunto, aunque sea un testimonio cortito antes de meternos en tema político. No, la verdad que es así, digamos, vos lo dijiste bien, al mundo entero le cambió su vida cotidiana con esto de la pandemia del coronavirus, y la verdad que me cuesta bastante, pues es la pura verdad, yo andaba todo el día en la calle sin horario y como la mayoría, digamos, ¿no? Con sus actividades y demás, y la verdad que esa vida cotidiana que llevaba está totalmente interrumpida. Y la verdad que es entendible y por supuesto estoy totalmente a favor de las medidas que se tomó del gobierno nacional, el gobierno provincial, y también lo que se ha ido tomando desde el municipio en cuanto a resguardar la integridad y la salud de todos los habitantes. Pero bueno, la verdad que es complicado acostumbrarse a esto, es raro, pero la estoy sobrellevando como puedo, digamos. La realidad es difícil, pero los otros días hablaba con una amiga y hablábamos de que todo lo que tenía proyectado para el 2020, y es un poco lo que nos pasó a todos, digamos, nos encontramos con ya casi medio año en donde nuestras actividades cotidianas fueron totalmente interrumpidas por algo que está pasando a nivel mundial. Pero bueno, tratando de sobrellevarlo y respetando lo que se plantea y las medidas que se toman, sobre todo para resguardar la salud y que en definitiva no colapse el sistema de salud. Digamos, yo entiendo la desesperación que genera en cada uno de nosotros por no poder desarrollarnos como normalmente lo hacíamos. Es verdad. Pero lo cierto es que si estalla el sistema de salud, que es lo que ya hemos visto que ha pasado en las principales potencias del mundo, Estados Unidos y todas las potencias europeas, en China, que es donde nace todo esto, lo que está pasando en los países que nos rodean, sobre todo en Chile y Brasil, y la verdad que es totalmente entendible porque si colapsa el sistema de salud, ya sabemos lo que pasa, digamos. Ha habido casos en donde los médicos tienen que decidir a quién se prioriza atender y a quién no, y la verdad que es duro, es duro, Sebastián, mamá, y es algo por lo que no estábamos preparados, digamos. No sé quién pudo haber vivido una pandemia, lo hablo con mi viejo, con mi abuela, sí, o con la gente que es mayor que uno, sí, y esto es algo totalmente nuevo. Por eso creo que es importante ser mucho más tolerante, es algo de lo que estamos aprendiendo. Creo que ningún gobierno en el mundo entero estaba preparado para esto. Por eso a veces cuando se da una discusión con pocos fundamentos, se fundamenta o se quiere comparar con situaciones que son incomparables con esto, es cuando se desvirtúa y vemos que en las discusiones no se aplica el sentido común, porque yo imagino que ni Alberto, ni que Axel, ni que ningún intendente de la provincia de Buenos Aires o de todo el país quería esta pandemia, digamos. La verdad que nadie quería esto. Entonces, creo que nos tenemos que acostumbrar, y como ciudadanos, más allá de que no nos gusten un montón de cosas, tenemos que ir adecuándonos a este nuevo contexto de la pandemia. Es así, yo coincido con este tema, es complicado, nos cambió la vida a todos, y bueno, ojalá que podamos salir bien, fortalecidos, y que bueno, que esto sea una historia más de las tantas que te pone a prueba la vida. No hay duda que esta es una de las más difíciles, Sebastián. En la forma, no sé si la más difícil, en la forma de vivir te cambia, como decía, charlé con una amiga, con un amigo, con mi hermana, con mi tío, cada uno tenía su forma planeada, y bueno, todo cambia. No, que cambió abruptamente, y es un aprendizaje constante, y no sé qué pasará una vez que pase todo esto, si realmente va a haber un cambio, digamos, porque es cierto que todo esto expone las desigualdades que hay y un montón de cosas que seguramente de acá para adelante tendrán que formularse de otra manera, sobre todo de la política del Estado. Creo que esto expone a sobremanera la importancia del Estado en todos sus órdenes, pero me parece que también la sociedad y tendrá que exigir de otra manera. La verdad que es complicado, digamos, porque, a ver, mucha gente estuvo o está imposibilitada de poder trabajar, de visitar a familiares como normalmente lo hacía, pero es cierto que nosotros somos un ejemplo claro acá en Rivadavia, Gustavo. El sistema de salud nuestro, que no tenemos alta complejidad,
que dependemos mucho de las derivaciones. Imagínate que se expanda todo el coronavirus también en los lugares que hacemos derivaciones. ¿Estamos preparados para atender, no sé, a 10, 15, 20 casos de coronavirus? Y probablemente no, pero por este contexto, porque si no existiera la pandemia, por supuesto que nuestro sistema de salud está acorde a abastecer la población que tenemos fuera de los problemas habituales, digamos, que pueda llegar a haber. Pero esto cambia absolutamente todo. Estamos charlando con el concejal Sebastián Hernández y no es nota si no aparece la querida Malena hablando de las notas mías son así, Sebastián, viste cómo es el tema. Yo le doy la importancia a cada oyente, a cada vecino que se toma el trabajo de describirnos. Malena, te mando un gran saludo. Si no aparece ella en una nota con vos, Sebastián, no es nota. Es verdad, siempre mando un saludo, la verdad que le mando un beso grande. Pasó un momento difícil hace poco, la verdad que lo siento muchísimo y me acuerdo, la conocí en nuestro antiguo trabajo ella y a raíz de ahí hicimos una relación que la hemos mantenido, más allá de que no nos vemos tan seguido, nos cruzamos cada tanto y la verdad que, bueno, vos fijate, digamos, en este contexto, tener... Perdón, Malena, lo que vamos a decir, pero claro, mirá, seguramente vos, como tantos otros, hubiera querido ir a saludarla, a darle un abrazo a Malena en el momento que le tocó vivir. Sí. Y claro, y a todos les pasa eso. Y un familiar, esto también cambió, gente. La crueldad, digamos, a veces de la vida y de no despedir a un ser querido, de un amigo, como estábamos acostumbrados, digamos. Por eso es difícil esto, pero la verdad que es para que no se agrande o no pasen o no haya pérdidas como sabemos que viene sucediendo, ¿no? En Sebastián, la mayoría de los países del mundo. Pero bueno, te mando 4 saluditos. Tu ex amigo Gonzalo Trovato te saluda. El Piqui, y no sé, preguntar a él. El Piqui de los pagos de Zumbla te saluda. Un brazo grande a Piqui, que hace rato no andamos por Zumbla, pero bueno, ya volveremos si Dios quiere. El Pato Ratti y Juan Cruz Tagliagüe. Bueno, un abrazo grande al Pato y a Juan Cruz, ahí 2 rockeros de Rivadavia, Pato y Juan Cruz. Qué verdad, lo identificaste bien, 2 rockeros de Rivadavia. Sebastián, resumida, ¿por qué es difícil que la gente por ahí lo entienda y participe de un tema? Históricamente, hace 22 años que hablo de esto, con el oficialismo y con la oposición. ¿Qué es la rendición de cuentas? La rendición de cuentas es el control, digamos, que hacen los concejales de cómo se gasta el presupuesto municipal. Creo que no hay que darle más vuelta a la palabra, digamos. Trasladalo, Gustavo, a tu casa, o sí, cualquier vecino que esté escuchando, a su presupuesto, y cómo lo estima, y después la comparación contra la que termina gastando, digamos. Eso en el transcurso de un año. No sé si es clarito. Sí. Bueno, eso es la rendición de cuentas, digamos. Esto es algo que por ley, la ley orgánica de las municipalidades, establece que los consejos deliberantes traten de rendición de cuentas, que como te decía, por el consejo deliberante pasa el presupuesto y después la rendición de cuentas, que son las 2 actividades principales de los concejales, más allá de presentar proyectos de ordenanza, pedidos de informes, proyectos de resolución. En este caso nos tocó tratar la rendición de cuentas del ejercicio 2019, o sea, los gastos y recursos de todo el año 2019. Eso fue lo que hicimos hace, creo que una semana atrás, en una sesión que tuvimos presencial después de mucho tiempo por esta situación del coronavirus. Claro, los concejales de un partido y del otro analizan y cuentan lo que encuentran del año anterior, en este caso del 2019. Exacto, yo lo que voy a hablar ahora va a ser todo el 2019. Desde el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019, cómo el municipio ejecutó sus partidas presupuestarias. Ese es el análisis que nosotros vamos a hacer. Y la verdad que coincido con lo que decís, que a veces es difícil de entender, pero para el vecino que lo esté escuchando, que lo compare con lo que presupuesta o el control de gastos que tiene en un año, gasto familiar, gasto de su empresa, lo que sea. Uh-huh. Y la verdad que seguramente acá nosotros fallamos en este sentido, digamos, de que la gente no genera una participación mayor en esto de la rendición de cuentas, porque en definitiva estamos hablando de los recursos de todos los rivadavienses.
no de Rivadavia Primero, de Reynoso, de Will o del Frente de Todos. Cuando hablamos del presupuesto municipal o de la rendición de cuentas municipal, estamos hablando de cómo se gastan los recursos de todos los rivadavienses, no es lo de un partido político. Y creo que ahí la gente tiene que prestar mucha más atención y demandar más de la política, sobre todo cuando estamos hablando de las finanzas públicas, que en definitiva es lo que nos mejora la calidad de vida. Pero bueno, esa es la parte más conceptual que yo entiendo que a veces no se entiende, la gente no presta atención. Sí, es difícil. A mí vengo tantos años haciendo notas sobre la rendición de cuentas y es difícil a veces que engancharse y llevar el hilo de la cuestión. Hasta en una reunión de consejo me pasa. Y bueno, es un tema, o me hago mea culpa yo, o también a veces complicado poder entender. Pero bueno, son los gastos del municipio en este año, el 2019. Bueno, no nos olvidemos que el 2019 fue un año electoral. Y esto la verdad que es parte, porque los otros días lo hablábamos antes de arreglar esta nota, porque obviamente nosotros vamos a ser bastante críticos de cómo el municipio gastó en el 2019, un año que fue electoral, no nos olvidemos que 2019 fue un año electoral, y yo voy a empezar a hacer comparaciones y seguramente esto va a ser mucho más fácil de entender y va a ser contundente. Vos sabés que te saltan a la yugular con este tema, ¿no? Bueno, en las redes, en todos lados ahora. Iba un poco a eso. Yo creo que tenemos que terminar con los fanatismos y aplicar el sentido común. Obviamente que es respetable que la gente tenga su ideología, pero me parece que es importante que se analice, no porque hable Hernández, Ayaver, Toribio, Rosolén, Barrios Barón o el concejal que sea. Me parece que es interesante analizar, escuchar y sobre eso que se dice formar una opinión, digamos, porque yo no puedo pretender que todo el mundo esté de acuerdo con nuestro posicionamiento político, pero lo cierto es que nosotros acá hicimos un laburo importante de la información a la que pudimos acceder, algo que quiero también dejar en claro y que se lo hicimos saber al presidente del Consejo, es que la rendición de cuentas, ¿viste? Yo recién te mencionaba que es una ley orgánica, digamos, que esto se hace en todos los municipios del país, pero nosotros somos provincia de Buenos Aires, estamos regulados sobre la ley orgánica de las municipalidades del gobierno provincial. Nosotros hasta esta rendición de cuentas nunca antes habíamos tenido problemas, porque en realidad podés tener hasta 60 días para analizar y para después dar tratamiento, y nunca habíamos tenido problemas. Creo que esta es mi sexta o séptima rendición de cuentas, y nunca antes habíamos tenido problemas, entraba en tiempo y forma, y acordábamos el tratamiento de la misma dentro de los plazos legales. Incluso el año pasado, para estas fechas, me refiero casi a fines de mayo, es cuando la tratamos. Vos fíjate que ahora ya hace una semana y pico que la tratamos. Y de tener hasta 60 posibles días para analizar y buscar toda la documentación a la cual nosotros queramos acceder, solamente nos dieron 17 días. Eso se lo hicimos saber al presidente del Consejo. Yo escuché en la reunión parte de lo que vi y Jorge Pablo creo que les di una explicación que él estaba dentro de la ley. ¿Puede ser que dijo eso? No escucho, no me acuerdo bien las palabras de lo que dijo el presidente del Consejo. El Tribunal de Cuentas no sacó un informe oficial, digamos. Pero en un contexto de pandemia, Gustavo, en donde nosotros pensábamos que se iba a aplicar el sentido común, porque la rendición de cuentas tendría que haber entrado en marzo, entró en mayo, o sea, un mes después de lo normal. Creo que recién estuvimos hablando de cómo cambió todo con el coronavirus. Entonces pensábamos que iba a primar el sentido común. Y el Tribunal de Cuentas, en un montón de distritos, si bien no sacó un informe oficial, también previendo que esto de la pandemia cambió absolutamente todo, no iba a haber acciones si se incumplía la fecha dispuesta por ley, que es hasta el 31 de mayo. Entonces, para nosotros fue más que nada un capricho, digamos, y darnos menos días para que podamos acceder a la documentación que nosotros queríamos ver. Yo te comento, Gustavo, que una compra del municipio, sea de 1 millón de pesos o de 300 pesos, esa sola factura genera un expediente de papeles de casi 20 o 30 hojas. Que eso, la verdad que es un retroceso y creo que en algún momento debería cambiar. Eso no lo dispone el municipio, eso es por el sistema contable que se maneja, que es para los 135 distritos, pero la verdad que vos imaginate que todo el movimiento que genera un municipio, estamos hablando de un presupuesto de 879 millones de pesos,
Imagínate poder ver toda esa documentación en solo 17 días. Claramente fue un capricho y no darnos más tiempo para poder revisar toda esa documentación. Y antes no había problema, y bueno, y ahora pareciera que cuando se tendría que haber aplicado el sentido común, pero bueno, eso no sucedió. Cuestión que lo que pudimos analizar lo desglosamos en un informe que elaboramos y en definitiva fue nuestro despacho de comisión. Y el despacho de comisión resumido, Sebastián, porque ustedes lo han expresado en Facebook, en los diarios, en dos diarios digitales, por lo menos lo que he podido ver, más o menos así por arriba, pero ¿qué dicen esos números? No, yo para contar un poco y entrar ya en el desglose de lo que es el presupuesto de gastos y demás, el presupuesto inicial del 2019 de gastos fue de 709.758.846. Eso se aumentó en 170 millones de pesos, dando un presupuesto total de 879.937.000. Fíjate los montos, Gustavo, que creo que a veces muchos de nuestros vecinos no dimensionan el presupuesto importante que tiene Rivadavia, que de hecho per cápita es uno de los más grandes de toda la provincia. En este presupuesto claramente está contemplada la inflación. No nos olvidemos que en el 2019 la inflación fue altísima. Veníamos de una inflación muy alta en el 2018 y la del 2019 aún fue mayor. Con este aumento en los gastos y esos 170 millones de más inicialmente presupuestado claramente contemplan la inflación. ¿Y por qué es importante meter la inflación en esto? Porque cuando entramos a desglosar las áreas, digamos, dentro de ese presupuesto está lo que es Secretaría de Desarrollo Humano, lo que era Desarrollo Social, el gasto en comunicación, el gasto en obras públicas, etcétera, etcétera. Cuando nosotros empezamos a desglosar, nos encontramos con un municipio que venía teniendo un gasto equilibrado hasta las elecciones de agosto. Las elecciones de agosto, que nuestro espacio obtuvo una victoria, donde que era nuestro candidato a intendente se impuso, digamos, en esa elección, hasta ahí un gasto equilibrado, y después ese gasto equilibrado empieza a dispararse desde el 15 de agosto, que fue al otro día de las PASO, hasta las elecciones de octubre. Y cuando nosotros empezamos a desglosar todo eso, nos encontramos con un aumento considerable en lo que son ayudas económicas, gasto en compra de alimentos, gasto en compras de materiales, un aumento en la obra pública que también genera un compromiso comercial y un compromiso, digamos, electoral. No nos podemos olvidar lo que fue después de las PASO con el despliegue que hubo en nuestro distrito, y va a sonar exagerado lo que digo, digamos, pero salías de tu casa y tenías una máquina, no sé, haciendo asfalto y capaz en un lugar que no lo necesitaba. La verdad que el despliegue fue enorme. ¿Y qué observamos en este análisis? Que nosotros lo comparamos con el 2018, que no fue un año electoral. Observamos claramente el clientelismo político que se utilizó en todo ese proceso, de las PASO hasta las elecciones de octubre. Esto no tiene que molestar a nadie, y creo que es la realidad, y todos vimos lo que pasó en ese proceso, o lo que fue el despliegue después de las elecciones PASO a las generales de octubre. Ya desglosando, digamos, los gastos y metiéndome en las placas y analizando algunos proveedores o lo que se gasta en ayuda económica y demás, te encontrás con que, por ejemplo, voy a enumerar algunos ejemplos, Gustavo. Por ejemplo, la aparición de nuevos proveedores, que hasta septiembre no habían facturado absolutamente nada, y aparecen con facturaciones importantes, sobre todo en los meses de elecciones, proveedores de alimentos, en donde de facturar cero, facturan 625.000 pesos, o sea, más de $500.000 de pesos. Por ejemplo, si analizamos un corralón de materiales... ¿En cuánto tiempo eso? Eso desde septiembre a diciembre. 700.000 pesos. 700.000 pesos. Eso es un proveedor que aparece de cero. Cuando analizamos la lista de proveedor del municipio, la misma situación, digamos, aparecen una innumerable cantidad de proveedores que no estaban y que empiezan a aparecer en ese proceso de las PASO a las generales, en donde se empieza a generar este vínculo, digamos, de captar nuevos proveedores, que damos trabajo, y buscando obviamente un voto favorable hacia el oficialismo.
Un corralón de materiales, por ejemplo, en mayo facturó 2.790 pesos, en agosto 0 pesos, en octubre 2.154.000 pesos. Y si esto lo relacionamos con el gasto, también en ayudas económicas. Vos cuando mirás las ayudas económicas, que también ahí están incluidos los sueldos de todos los planes, venía con un gasto equilibrado, o sea, un presupuesto acorde a lo inicialmente estimado. Mayo 5.682.000 pesos, ponemos un mes testigo, en octubre se va a 10.537.971, o sea, se va el doble, y baja en diciembre, después de las elecciones, a 5.982.000. Vos fíjate cómo venía equilibrado, se dispara, y nosotros observando, digamos, la documentación que podamos ver, pasaron, si bien están los números, vos fíjate a las cantidades, porque esos 5.600.000 de un mes normal, como puede ser mayo, son 5 millones y son en promedio entre 500 y 600 ayudas económicas por mes. Bueno, en octubre se disparan a 1.192 ayudas económicas y después en diciembre baja a 500, a lo que se venía antes. Por supuesto nosotros estamos a favor de que se ayude a la gente que menos recursos tiene y demás. Lo mismo la reparación de viviendas, llámese techos, con el tema de chapas, compra de materiales y demás. Pero lo que nos llama poderosamente la atención es cómo esa curva equilibrada se dispara y después baja. No nos queda otra que hablar contundentemente de clientelismo electoral que se aplicó buscando un beneficio electoral y por supuesto eso después de que se ganen las elecciones toda esa ayuda se frena de nuevo. La verdad que nosotros si bien sabíamos que no íbamos a descubrir nada nuevo con esto, la verdad que lamentamos que la política en Rivadavia se haya transformado en esto, de sostener el poder a costa de rifar el municipio, digamos, porque es la realidad, porque cuando vamos al desglose final del resumen de lo que sería gastos y recursos, esto termina dando un saldo negativo de casi 19 millones de pesos. Ahora, Sebastián, esto, y ahora, bueno, yo por lo que vi en el Consejo un ratitín el otro día y lo que pude ver en redes sociales, bueno, ustedes dicen esto y el oficialismo dice que no están así y que los papeles, o sea, queda siempre la nebulosa de, y la gente, no analizamos el presupuesto, no nos tomamos de trabajo, nos parece que la plata del municipio no es nuestra. Bueno, eso es responsabilidad a veces de... Nuestra también. Por eso, sí, como comunicadores y demás, porque estamos hablando en definitiva de los recursos de todos los ribadenses. Yo lo dije al principio, esto no es de Will, de Reynoso, de Toribio, de Sallaver, de García, de Rosolén, estamos hablando de los recursos de todos los ribadenses. Y la verdad que, a ver, lo de los 18 millones de pesos lo anunció el intendente en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de este año. Él ahí anuncia los 18 millones de pesos. Yo no sé si te acordás que nosotros en ese momento estábamos en Buenos Aires y vos me hiciste una pequeña nota hablando de eso por una publicación que yo había hecho. Sí. El resultado del ejercicio 2019, lo que se gastó y los recursos que se tuvo, da menos 18. Si lo comparamos con el 2018, año no electoral, hubo un saldo favorable de 44 millones de pesos. Y creo que esto es contundente. Cuando yo te explico esto, el equilibrio que había en gastos, cómo después se dispara, sobre todo en octubre, después de que pierden las PASO, digamos, es contundente y por eso se llega a un saldo negativo. Porque si no hubiese sido un año de elecciones, seguramente también hubiese sido un saldo positivo, digamos, en los recursos de todos los rivadavienses. Por eso lo que nosotros analizamos, hablamos de clientelismo político, hablamos de doble discurso, porque si también nos vamos a lo que a veces dice el intendente, digamos, y por ejemplo comparémoslo con lo que nos pasa ahora. Nos toca una pandemia como esta que obviamente nadie la esperaba, es algo que no le pasó solamente a los rivadavienses o a los argentinos, es algo que está afectando al mundo entero, hablando de una caída en la economía a nivel mundial y una recesión total. Pero vos fíjate cómo a veces las palabras nos dejan totalmente presos de lo que decimos. Y el intendente en el discurso del 2018, o sea, que era su último discurso de lo que iba a ser el último año de su mandato, él hacía mención
a este saldo favorable de 44 millones de pesos del 2018. Incluso él menciona que esos 44 millones de pesos, y esto lo creo textual, lo que garantiza el funcionamiento del municipio ante cualquier eventualidad, adversarios y proveedores, además de la continuidad de las obras conveniadas, evitando la paralización por dificultades en liquidez de fondos. Vos fijate cómo esta situación de la pandemia, y yo he escuchado declaraciones de que si esto sigue así, probablemente pueda haber dificultades para pagar sueldos a los municipales y demás. Vos fíjate cómo... O cuando Jorge Pablo dijo eso en alguna red social, en algún medio que el municipal se asustó, Sebastián, se preocupó, ¿eh? Pero obviamente que se preocupó porque en un contexto, digamos... ¿Y vos qué decís, que es imposible eso? No, yo no digo que sea imposible, pero la relación que tenemos que hacer, Gustavo, y por eso a veces el doble discurso, digamos, y por eso también quedamos presos en nuestras propias palabras, porque cuando hay, ante cualquier eventualidad, y ahora tenemos una eventualidad, pero vos fíjate cómo en el año no electoral saltan eso y la importancia de terminar con un saldo favorable. Pero vos fíjate cómo en el año electoral, por el afán de sostenerse en el poder, no hubo un gasto eficaz de los recursos y el saldo termina siendo negativo. Y está contemplada la inflación, porque, por ejemplo, en salud, Gustavo, el gasto aumentó solamente en un 10%. ¿En qué año? ¿2019? 2019. O sea que la inflación en la salud no hizo ruido, digamos. Claro. Para pagar los sueldos, lo mismo. Pero vos fijate cómo se disparan las ayudas económicas, cómo se disparan las compras en alimentos. Yo recién te hacía mención a los ejemplos que te ponía de corralones y despensas, digamos. Otra despensa, o los que venden los vales donde se reparten los vales de alimentos, digamos, que por supuesto estamos a favor de que se ayude a las familias más necesitadas y que necesitan el respaldo del Estado para poder alimentarse. Vos fijate de lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Pero para que te des una idea, uno de los principales proveedores de alimentos del municipio, en mayo, 186.682 pesos. ¿Del año 2019? Año 2019. Sí. En octubre, 702.933 pesos. ¿Hubo qué lindo, una situación totalmente electoralista o no? Y la verdad que esto es contundente. O sea, en mayo un comercio vendió 180.000 pesos. Sí, y en octubre 700.000, casi 1 millón de pesos. Otro proveedor más, mayo 130.600 pesos, octubre 336.746. Vos fíjate que no es uno, son todos. Otro proveedor más, mayo 75.266 pesos, agosto 228.518, ya ahí aumenta un poco más, pero en octubre se va a 472.213 pesos. Entonces creo que esto es contundente, esto es lo que genera el desequilibrio y esto explica el por qué en el año no electoral se cerró con un saldo favorable de 44 millones de pesos y por qué en el año electoral dio casi menos 19 millones de pesos. Y la verdad que estas cosas las tenemos que hablar, y si a algún militante del oficialismo no le gusta lo que decimos, la verdad que podemos estar de acuerdo con que no estén de acuerdo con nuestra postura y demás, pero lo que sí pedimos es que haya sentido común a la hora de hacer un análisis y que todos los vecinos, independientemente de a quién votan, independientemente de quién gobierne, digamos, porque hoy está completamente reñoso, el día de mañana podrá estar otro y otro signo político, pero me parece que la sociedad tiene que ser mucho más exigente y exigir que los recursos de todos los rivadavienses se manejen de forma efectiva y que no se especule políticamente. Porque si la gente necesita que se la ayude económicamente, hay que hacerlo todos los meses y a un ritmo sostenido. No puede ser que en los meses de elecciones se dispare, se expliquen los montos. Otro ejemplo más, Gustavo, cuando nosotros analizamos esto, las ayudas, por ejemplo, a trabajadores municipales, que es algo que por derecho y estatuto municipal merecen y por supuesto estamos de acuerdo. Pero cuando entramos a ver y a desglosar todo eso, también vemos que se venía con un sistema de ayuda equilibrado a los trabajadores municipales, que la mayoría lo devuelve porque es así el convenio, y que lo pueden pedir para refaccionar su casa o por cuestiones de salud, pero también venía equilibrado y en los meses de elecciones se dispara de una manera enorme, y también en muchos de los casos una parte era a devolver y la otra parte
no se devolvía, digamos. Entonces, también hay un uso clientelar, electoralista y especulativo con ese tipo de ayudas. Obvio que estamos a favor de que el trabajador municipal tenga una ayuda, porque sabemos que los sueldos, sobre todo en los casos de los trabajadores de la categoría más baja, obviamente que no los funcionarios, no alcanza y necesitan de la ayuda del municipio, y está bien que el municipio ayude, pero nos parece mal que se especule, sobre todo en los meses de elecciones, porque ahí claramente se está buscando otra cosa, digamos, que haya un contrafavor a esa ayuda, digamos. Por eso nosotros hablamos y titulamos nuestra publicación en los medios del uso clientelar de los recursos de los rivadavienses en lo que fue el presupuesto 2019. ¿Cuántos proveedores tiene aproximadamente el municipio, Sebastián? Proveedores, mirá, es una lista, son 14 hojas, la tengo a mano. O sea, yo soy uno. Sí, vos sos uno. Yo, Gustavo, solo soy uno. De comunicación. No importa los medios de comunicación. Yo te quería preguntar, aproximadamente, ¿cuántos proveedores? Pero no tengo ni idea cuántos aproximadamente. ¿Hay un número? Sí, hay un número. O sea, todos los que le vendemos al municipio un servicio, nosotros en este caso, publicidad, yo soy proveedor, pues soy Gustavo Basualdo, yo soy el monotributista, no sé cuántos habrá más o menos que de América y de otros lugares, por supuesto. No, de todo el país. Sí. Obviamente que el municipio, Sí. no sé, necesita comprar algo que necesita sí o sí, sea por salud, por una máquina vial o por lo que sea, obviamente que tiene el derecho de poder comprar digamos a... Bueno, pero ¿cuántos son más o menos aproximadamente, Sebastián? Ahí me están haciendo bueno. Son 14 hojas. Está bien, listo, está bien. Ahora en un ratito. Bueno, ¿qué más queda por contar, Sebastián? Estamos charlando con el concejal Hernández sobre el tema de la rendición de cuentas. Repito que no es fácil ni explicarlo, ni preguntar, porque más que escuchar lo que cuenta la oposición con los papeles y que fue discusión en el Consejo Deliberante, ¿qué más? Casi 900 proveedores. Está bien. Nos andan eso. Casi 900 proveedores. Poder controlar en 17 días o poder ver la documentación, que es lo que te digo, porque algunos le hacen una factura, pero capaz que hay otros, por ejemplo, el combustible o todo esto que venden mercadería, imagínate las facturas que generan todas esas compras, poder controlar eso en solamente 17 días, la verdad que es imposible. Pero bueno, entre 900, casi 1000 proveedores, y desde agosto a octubre se incrementó en casi 200 proveedores más. Sebastián, si alguien te dice, alguien te dice, bueno, vayan a la justicia, ustedes dicen que es ilegal esto, no. Nosotros hablamos del uso clientelar, digamos. Claro. La verdad que yo, en vez de hacernos esa pregunta, la pregunta que tendría que hacer esa persona es ¿por qué no nos dieron más tiempo? Si tenés hasta casi 60 días y nos dieron solamente 17 días, entonces, si nosotros hubiésemos tenido la posibilidad de poder investigar más y demás, la verdad que no lo sé. Nosotros acá estamos hablando del desequilibrio de gastos y del uso clientelar. Todos los gastos que se generaron una factura, no es que hubo compras en negro y demás. La verdad que eso nadie está hablando de eso. Nosotros estamos hablando del desequilibrio. El desequilibrio generado sobre todo en el proceso electoral, buscando claramente generar un efecto que, por lo visto, que fue efectivo, ¿no? Está a la vista lo que pasó en el resultado de las elecciones, que pasamos de ganarlas en agosto a perderlas contundentemente en octubre, e incluso votándonos menos gente de lo que nos había votado en las PASO. Claramente la estrategia fue totalmente efectiva, pero bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es si estamos dispuestos a que cada 2 años en los procesos eleccionarios, estamos dispuestos a que los que gobiernan, sea el oficialismo hoy o el día de mañana, si nos toca a nosotros, que se haga esto, digamos, y que se termine generando un desequilibrio en los gastos, digamos. ¿Es difícil ser oposición en el distrito de Rivadavia? Y obvio que sí. No solo en el distrito de Rivadavia, creo que en todo el país, y los oficialismos, por eso también yo hablo del sentido común, porque lo mismo que muchas veces se cuestiona del gobierno nacional, según si es de signo peronista o no, no se lo analiza de la misma manera acá a nivel local. Mirá, yo te voy a decir algo A ver. Que creo que es contundente, digamos. Y acá me meto un poco en el desglose. La ayuda en alimentos en Rivadavia se presupuesta inicialmente 7.400.000. Se aumenta en 4 millones, dando un presupuesto total de 11.500.000 pesos. Obvio que estamos a favor de la ayuda de alimentos, y fui claro con los ejemplos que te di en cómo se disparaban los gastos
o las compras en definitiva, en los meses de elecciones. Me meto en el presupuesto total de desarrollo humano o social como era antes. 112 millones de pesos, se aumentan 30 millones de pesos, dando un presupuesto total de 142 millones de pesos para ayudas económicas. La verdad que estamos de acuerdo de esto, pero también es la eterna discusión que tenemos con el oficialismo, y por eso yo acá meto esto de la mirada que a veces mucha gente en Rivadavia tiene a cómo acciona el gobierno nacional según el signo político, pero no hacen el mismo análisis para Rivadavia, en donde nosotros vemos que se genera una política cada vez más dependiente de los sectores más postergados hacia el municipio. Y cuando nosotros analizamos y desglosamos esto, y nos encontramos con un municipio que gasta más en publicidad que en emprendimientos productivos, porque en lo que es publicidad, protocolo, ceremonial y todo eso hay un presupuesto de 9.900.000 pesos, de los cuales 2 millones de pesos van directamente a gasto en publicidad. Nosotros creemos que hay una superestructura, y la verdad que escuché la introducción que hiciste al principio de la nota, cuando hacías mención a la gente que había en el acto los otros días, y en un distrito que no tiene ni 20.000 habitantes, y con esto del protocolo del coronavirus puso a sobremanera esta situación. Había 7, 8 personas de ceremonial y protocolo y comunicación trabajando para hacer un video que dura 5 minutos. Creemos que es un gasto totalmente sobredimensionado, exagerado, creemos que hay otras prioridades, pero esto es una práctica habitual de este municipio, gastar más en publicidad, en protocolo y ceremonia, y te tiro los números, casi 10 millones de pesos, de los cuales 2 millones van directamente a publicidad y medios, que según el concejal del mercado son casi 30 medios, una locura en Rivadavia pagar a 30 medios. ¿Dónde están? Creo que ya hay más medios locales, regionales que locales. Es una locura total. Incluso hasta hay gente de Henderson que cobra por hacer video. La verdad, algo totalmente innecesario, porque creo que hay gente en Rivadavia que lo puede hacer hasta mejor que los que vienen de afuera. Y nos encontramos con el gasto en emprendimiento productivo, o sea, al aumentar el trabajo genuino, 800.593 pesos, digamos. Entonces, por eso nosotros decimos que claramente la estrategia de este gobierno es generar una dependencia cada vez más directa. Cuando vemos que un presupuesto en una Secretaría de Desarrollo Humano es de 142 millones de pesos, y se especula electoralmente con las necesidades de los sectores más postergados, que no se fomenta la generación de trabajo genuino, y un ejemplo es el escaso presupuesto que se destina a eso, la pregunta que nos hacemos es ¿qué visión estratégica tiene este municipio para adelante? Pues no nos olvidemos que hace más de 20 años que gobiernan. Si es generar una dependencia cada vez más directa de numerosos sectores, no solo los que necesitan una ayuda económica del municipio, ya sea para poder comer, que es tristísimo, pero la verdad que es la realidad de nuestro país, o para generar un vínculo comercial con proveedores a los que no se lo compraba y que se le compra, como el ejemplo de ese proveedor que de facturar absolutamente cero pasa a 625.000 pesos y después se transforman en proveedores militantes, y que ahí creo que respondo la pregunta que vos me hacías, si es difícil ser oposición en Rivadavia. Entonces, la pregunta que nos hacemos es eso, si la dirección estratégica es esa, o debería ser tener un trabajo de desarrollo sostenible y no especular según los años en los que hay elecciones, para ver qué es lo que pasa y ver de qué manera nos seguimos sosteniendo en el poder. Me parece que esto necesita un análisis más profundo, pero tiene que haber una exigencia contundente de toda la ciudadanía del partido de Rivadavia, porque no estamos hablando de los recursos de un partido político, llámese Frente de Todos, llámese Rivadavia Primero, o como sea, digamos, son los recursos de todos los rivadavienses. Entonces, creo que nuestros vecinos tienen que ser cada vez más exigentes. No tenemos duda que la campaña del 19 fue la más cara de la historia del partido de Rivadavia. Y eso, más allá de que a muchos no les guste, la gente creo que sabe que es así. Por eso yo creo que esta elección es un antes y un después para el funcionamiento político de las finanzas, independientemente de que gobierne o gobierne. Pero bueno, la verdad que creo que el análisis nuestro pasa por ese lado, y todo esto se lo quiera explicar como se lo quiera explicar,
creemos que es contundente, el desequilibrio se genera en los meses de elecciones. Fueron 2 años de inflación muy alta, no nos olvidemos que la inflación del 2018 fue de casi 50 puntos, la del 2019 superó los 50 puntos, la inflación estuvo, digamos, contemplada en el aumento del presupuesto de gasto de casi 170 millones de pesos. En algunas áreas la inflación pareciera que no existió, pero sí en todas estas áreas. O sea, ¿qué te quiero decir? Que el desequilibrio se generó especulando electoralmente, digamos. Pero bueno, creemos que los números son contundentes. Bueno, la gente tiene que empezar te escuchamos con atención, tratamos de participar más en todas estas cuestiones. De ser el oído y bueno, de que la gente, cada uno saque su propia conclusión. ¿Te interesa, no te interesa lo que se dice, lo que no se dice? Bueno, después cada uno, estamos en libertad y estamos en democracia. ¿Queda algo más, Sebastián, para contar? No, con respecto a esto, o sea, claramente no es en contra de nadie. Nosotros tenemos que exponer esta cuestión y vos recién lo decías, la gente tiene que sacar sus propias conclusiones, no es un capricho nuestro, es algo que lo teníamos que hacer, digamos, porque es una obligación nuestra como concejales, para eso estamos, es una de nuestras principales funciones y uno entiende que muchísimos de nuestros vecinos y nuestro país y el mundo entero están teniendo un montón de problemas, pero yo esto lo relaciono y por qué pido que la gente se involucre cada vez más o analice también el comportamiento de los municipios, y esto lo llevo, yo estoy convencido que algún día nos va a tocar ser gobierno a nosotros, y también la sociedad tiene que exigir a involucrarse más y pedir responsabilidad y que no se especule electoralmente. Sabemos que esto pasa, pero no puede ser que se lo tome así a la ligera y que nos acostumbremos a que en los procesos electorales sucedan estas cosas. Creo que hay que ser mucho más responsables. Juan Cruz me dice, me agarró acidez. Bueno, seguramente... Con esto cierro. El que lo escucha con atención y demás, esto es así, digamos, y los números son claros. Incluso, digamos, el doble discurso, en el año que cerraste con saldo favorable, hasta hablar de la posibilidad de ser solventable ante eventuales dificultades justamente para pagar sueldos, para darle continuidad a la obra, lo que sea. Y el año que hubo elección y que encima perdiste unas pasos, generaste un desequilibrio de gastos que repercute en la eficiencia de la administración pública y aumenta el gasto gubernamental. Y claramente es lo que pasó. Vale. Más 44 en el año no electoral, menos casi 19 en el año electoral. Pero bueno, con respecto a este tema, creo que está. No sé si querés hacer alguna otra pregunta. No, ya está, Sebastián. Queríamos charlar con vos de este tema y nada, que cortita y al pie, resumidamente, contámelo. ¿Cómo están viviendo el tema González Moreno, el tema provincia de La Pampa, Buenos Aires? Que no es un tema menor, lo que me quieras decir o lo que me puedas decir. No, bueno, brevemente, obviamente estamos al tanto de lo que pasó y la inquietud que generó en los vecinos de González Moreno esta situación en que La Pampa hizo, digamos, ese cerrojo, digamos, y de los 17 puestos, digamos, interprovinciales que tiene, cerró 7, uno de ellos, el que conecta provincia de Buenos Aires, desde González Moreno hacia La Pampa por General Pico, y la verdad que el concejal Toribio, ayer mismo, mañana, se puso en contacto con el ex concejal Coqui Moreno, ahí automáticamente se puso en contacto con la intendenta de Pico, Fernanda Alonso, y a través de una comunicación telefónica nos puso al tanto y bueno, nos comentó esto de que en realidad lo de las ambulancias y lo de la compra de los elementos farmacéuticos ya había quedado establecido antes de que sacaran ese protocolo de cerrojo de los puestos provinciales. Había quedado adentro esta posibilidad de que puedan pasar ante una urgencia una ambulancia o que se pueda generar el vínculo con lo que... Marcelo, perdón que no, nos metamos cambiando de tema, pero nos parece muy importante, ya hablamos de la rendición de cuenta. Marcelo, contame. Buen día, Sebastián. Aprovecho y cuento información bien fresquita. Importante, ambulancia. Tema droguería, sé y extraoficialmente hay una persona designada. Se han puesto una persona que es de ahí de González Moreno, que es el que va a entrar y
pero Sebastián, vamos a dejar bien en claro, por el lugar acá, por el puesto caminero de zona de Trebolares, ¿Sí? por ese lugar. Sí. Si quiere ingresar a La Pampa, dueño de campo, Gustavo, y le tengo que decir así, vaya por la 188 a las 5 y va a entrar. O sea, no es que le están prohibiendo el ingreso a La Pampa. Pero es una locura, Marcelo, no defendamos lo indefendible. No, perdón. Sí, estoy contando. Pero está diciendo que no le prohíben entrar por González Moreno. No, una locura eso, dar una vuelta. Cerraron el paso de González Moreno. Claro. Pero hay un justificativo, Sebastián. A ver. No es que viene, no es que Silioto un día se despertó, porque esto, pero lo quiero contar, no grité, porque vos me decís Marcelo, que no grité. Dale. se lo voy a contar así. Esto es un decreto del gobernador. Punto 1. ¿Por qué se cerraron puestos camineros? ¿Saben por qué? ¿Por qué se achicó? No es solamente por el control. Dale, ¿por qué? Porque ingresaban transportes sin documentación pertinente. Y según la información extraoficial... ¿Los hubieran parado ahí y listo? Bueno, según la información, por donde más entraban era por acá, Gustavo. Sí, pero si nunca funcionó la caminera de González Moreno de Pico, muchacho. Bueno. No, Sebastián. No es que fue algo, se le ocurrió a Silioto. Ahora venimos. Ahora se van a dar cuenta de eso en La Pampa. Dale. Les cuento y les doy mi opinión, digamos, al respecto, pero la gestión que hizo el concejal Toribio, hablando con Fernanda Alonso, la intendenta de Pico, y planteándole esta situación, obviamente por la preocupación de los vecinos de González Moreno, que históricamente tienen una relación con González, con General Pico, comercial, médica, y bueno, todo lo que ya sabemos. De hecho hay casi 600 personas que lo relaciono con nuestra actividad política, que cada vez que vamos a veces en proceso de campaña y demás, hablamos con un montón de vecinos de González Moreno y te dicen, yo tengo domicilio en Pico. Y eso demuestra el vínculo también que hay de González Moreno con Pico. Pero bueno, la gestión que hizo el concejal Toribio, habló con Fernanda Alonso, ella le cuenta este protocolo que sale de La Pampa, por lo que decía Marcelo, como en La Pampa no circula el virus, y si entra por gente de afuera. Ellos inicialmente tomaron esa posición de hacer este cerrojo, digamos, donde lamentablemente, digamos, se tomó esta decisión de que afecta a Gonzalo Moreno. La gestión que hizo el concejal Toribio, hablando con Fernando Alonso ayer, en donde les cuenta que esto de las ambulancias y lo de la compra de productos farmacéuticos ya estaba contemplado en el protocolo inicial que ellos establecieron, le dijo que lo de turnos médicos de gente de González Moreno tenga que ir hacia Pico, lo de la gente que vive en González Moreno pero trabaja en Pico, o de Pico que trabaja en González Moreno, ya sea por la cuestión rural y demás, va a ser resuelto en las próximas 24 o 48 horas. O sea, va a haber una respuesta favorable para que los vecinos de González Moreno puedan. Incluso les pidió a Toribio, que fue el que habló con ella, que pongamos en contacto con la gente de González Moreno y que también seamos partícipes de un posible protocolo para que esto se pueda resolver cuanto antes. Bueno. Es algo que se va a resolver en el corto plazo y gracias a Dios favorablemente para los González Moreno. Obviamente esperemos. Va a haber un protocolo. Claro, sí. Es algo que se va a resolver. Pero le dijo la verdad entonces a Toribio, la intendenta, Sebastián. Sí, porque eso, todavía no se ha resuelto nada. Por lo pronto ambulancia y droguería. Pero por eso yo digo el contexto, digamos, que cómo todo esto ha cambiado, porque todos sabemos la relación comercial que tiene la gente de González Moreno con Pico, digamos, y cómo la intendente de Pico creo que debe ser la más interesada en que la gente de González Moreno siga yendo, pero bueno, es una provincia distinta, sabemos que La Pampa a veces es estricta en las decisiones que toman, y bueno, ahora creo, de hecho ayer la intendenta tuvo por teleconferencia una reunión con el gobernador y le planteó el tema de González Moreno. O sea que es algo que yo estoy convencido que se va a resolver favorablemente. Nosotros ya insistimos y hablamos de la importancia de que nuestros vecinos de González Moreno puedan, dentro de un protocolo, digamos, de cuidado por esto de la pandemia, puedan seguir manteniendo su vínculo con General Pico. De hecho, el concejal Toribio, en relación a lo que es turnos médicos, le comentó cómo está trabajando Trenquelauquen en relación a la gente que va, por ejemplo, de Rivadavia a Trenquelauquen, pero ahí estamos hablando de una misma provincia.
Ya La Pampa es otra provincia, los protocolos son distintos, por eso nos tenemos que acostumbrar a que esto de la pandemia hace que a veces las cosas se salgan un poco de los carriles normales a los que estábamos acostumbrados, pero nosotros, teniendo en cuenta la responsabilidad que como concejales de nuestro distrito tenemos y la relación o la llegada que podemos tener, en este caso con Fernanda, para que también plantee al gobernador, como lo hizo ayer, confiamos en que esto se va a resolver. Si no es hoy, será mañana, pero no tenemos duda de que esto se va a resolver favorablemente dentro de un protocolo de cuidado, que estamos hablando de dos provincias distintas. Aparte, es un poco, La Pampa no tiene casos, o los tuvo y hace más de 40 días que no hay casos. Rivadavia no tiene casos, entonces creo que son las cuestiones que se tienen que empezar a flexibilizar con cuidado. Uno entiende que la gente esté cansada y creo que lo hablamos al principio, cómo a cada uno de nosotros repercute esto del coronavirus. Pero tenemos que acostumbrarnos a esto y nadie está preparado, Ni el gobernador de La Pampa, ni la intendenta de Pico, ni el Reynoso, ni el gobernador, ni el presidente del país que se nos ocurra, digamos. Creo que tenemos que tomar dimensión de eso. Es cierto que esto nos cambió, digamos, pero tenemos que tener un poco de paciencia y que prime el diálogo y el sentido común. Y si prima el sentido común, comercialmente a Pico no le conviene cerrar el paso a los vecinos de González Moreno. Listo, Sebastián. Eso sí. Te agradecemos mucho. Justo ahí me están pasando una foto de la entrada de América. Impresionante, debe haber 100 autos. Bueno, pero... Me quedé helado. Justo Hernán me está pasando una foto. Digamos, yo los otros días hablaba... Claro, ¿por qué están los autos? Pues están controlando, se entiende, ¿no? Yo los otros días hablaba con una persona que está haciendo los controles y me decía, mirá, nosotros tenemos que controlar bajo el protocolo que tenemos, y porque si llega a saltar que esa persona después resulta que si no hicimos el control, y eso seguramente a todos los que están esperando, que estaban acostumbrados a entrar como si nada, y bueno, creo que en esto de que nos tenemos que cuidar entre todos, tenemos que ser responsables. Obviamente estoy de acuerdo que se vaya flexibilizando, y no tengo duda de que el intendente, el gobernador y el presidente están todo el día pensando en esto, porque nadie quiere que se sature el sistema de salud. Desde la sociedad tenemos que colaborar y acostumbrarnos a que si nos tienen que hacer un control, respetar al que está haciendo el control, que también muchos están haciendo un trabajo que no era el que le correspondía. Igual. Están 6 horas haciendo eso. Pero bueno, y aprovecho de destacar a toda esa gente, digamos. Dale. La verdad que mi más sincero agradecimiento, y me saco el sombrero por toda la gente que en Rivadavia, que si bien no tenemos casos, hoy son los que le están poniendo el hombro, digamos, a esto, porque es cierto que, por ejemplo, dentro del sector municipal hay muchos que todavía no han vuelto a su actividad, pero hay algunos que desde el primer día no pararon y están todo el día abocados a esto, así que mi más respeto a ellos, a la Fuerza de Seguridad, la verdad que impresionante el trabajo que hacen, pero bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias, Sebastián. Por esta posibilidad. Dale, gracias por este momento de radio y bueno, seguramente tendrá... en los próximos días estará en el diario para que la gente también lo pueda analizar con más tranquilidad. Te agradecemos por atendernos,